Hola, buenas tardes, buenos días, bienvenidos a todos, bienvenidos a este nuevo webinar sobre la continuidad de negocio en el que vamos a ver un caso práctico imaginario de lo que ha podido pasar, lo que está pasando con el conflicto de Ucrania. Bueno, de todas las cuestiones que vamos a tratar en el webinar de hoy, hay unos puntos que vamos a tocar, como por ejemplo, pues, ¿por qué un plan de continuidad de negocio? Ahora tenemos un claro ejemplo en el que son muy necesarios los planes de continuidad de negocio. ¿Cuáles son los elementos? Un momentito que se me va la presentación. ¿Cuáles son los elementos importantes a la hora de desarrollar un plan de continuidad de negocio? ¿Qué son las pruebas? Eso también es un elemento muy importante, destacable en un plan de continuidad de negocio. Y luego al final tendremos una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Eso lo dejamos para el final. También, antes de continuar, no me gusta hablar mucho de mí. De hecho, de todas las diapositivas que os voy a mostrar en los próximos minutos, la menos importante os puedo asegurar que es esta, que soy yo. Am, pero os cuento un poquito, ¿vale? Mi nombre ya lo sabéis, soy experto sobre todo en seguridad de la información, que es donde he trabajado más años, aunque también he trabajado mucho con la continuidad de negocio, con la ISO 22301, sobre todo, que es el estándar internacional de gestión de continuidad de negocio. Y pues además de trabajar con estos estándares como consultor, como auditor, como docente, pues he viajado mucho por el mundo, sobre todo obviamente por Europa, por Latinoamérica, he viajado mucho por Chile, por Perú, Costa Rica, Guatemala. También tengo clientes en Colombia, México y pues la idea es que todo el bagaje profesional que he ido adquiriendo con el paso de los años, los últimos 15 años, que es lo que yo llevo trabajando ya en este sector, pues que esto al final os sirva para algo. Ese va a ser mi objetivo personal. Independientemente del objetivo del webinar, que es hablaros de un caso práctico, imaginario, de un caso práctico en el que se aplica la continuidad de negocio, pues aparte de esto, pues que todo lo que os pueda contar, que al final sirva para algo en base a mi experiencia. Bien, pues vamos a empezar por el primer punto, que es ¿por qué un plan de continuidad de negocio? Bueno, yo creo que esta pregunta, la mayoría de vosotros ya, la respuesta ya la sabéis. Y la respuesta se basa en un hecho real que seguramente muchos de vosotros habéis pasado, os ha tocado vivir, que es o bien la pandemia o bien el conflicto de Ucrania, Ucrania con Rusia. Si nos centramos en el conflicto de Ucrania y Rusia, la guerra entre Rusia y Ucrania, bueno, yo os voy a contar un caso mío personal. Yo soy consumidor de aguacate, durante muchos años. Fue precisamente en un viaje a Latinoamérica, a Perú, cuando probé por primera vez los aguacates y desde entonces me enamoré de los aguacates. De otras comidas también, porque en Perú y en Chile y en todos los países latinoamericanos siempre se come muy bien, al igual que en España también se come muy bien, pero el caso que os voy a contar es de aguacates que durante muchos años pues yo he ido a un supermercado aquí en España, porque yo resido en España, aunque viajo mucho por el mundo, pero resido en España y durante muchos años pues siempre he comprado la misma marca de aguacate en un supermercado. Que no voy a decir nombres, pero un supermercado, España, muy conocido, muy importante, y yo siempre comprando la misma marca de aguacate. Bien, pues justo en el conflicto, justo cuando empezó el conflicto, esta marca de aguacates dejó de venderse. Seguramente el proveedor pues tiene algún vínculo con alguna empresa ucraniana y pues han tenido problemas, se ve que han tenido problemas y a partir de ese momento, justo en el momento del conflicto, dejaron de vender esa marca de aguacate. Y por supuesto, pues este supermercado siguieron vendiendo otra marca, siguieron vendiendo, mejor dicho, aguacates, pero ya otra marca. Curiosamente, el aguacate seguía siendo de la misma variedad, la variedad Ash, que es la que a mí me gusta. Además, pues muy similar el aguacate. El mismo exactamente no era el mismo, pero sí muy similar. La textura, el tamaño, el sabor, todo muy similar, pero la marca no era igual y el producto tampoco era exactamente el mismo. Entonces, pues este supermercado tendría o tiene seguro un plan de continuidad de negocio, porque si cuando ocurre el conflicto entre Ucrania y Rusia, ellos se quedan sin poder vender aguacates, pues un cliente,
Yo, por ejemplo, dejaría de ir a comprar aguacates a ese supermercado. Pero no solamente aguacates. Ya que voy al supermercado a comprar aguacates, también compro agua, también compro pan, también compro chocolate, a mí me gusta mucho el chocolate, también compro otras cosas ya que voy a ese supermercado. ¿Qué puede significar algo tan tonto como que no vas a comprar a un supermercado aguacate? Pues que no compra otras muchas cosas más. Igual que yo, cientos de personas. Con lo cual, si el supermercado no tiene un plan de continuidad para seguir ofreciendo ese servicio de venta de aguacate, centrando mucho el tiro en ese servicio de venta de aguacate, que puede ser también pues venta de mango, venta de granadas, venta de cualquier fruta, de cualquier comida, porque al final ese proveedor seguramente no solamente le proporcionaba a este supermercado aguacate, sino que también le proporcionaría o le proporciona otros alimentos. Yo solamente me fijo o me he fijado en el aguacate porque es lo que más suelo comprar, pero seguro que eso afectó también a otros productos. Y seguro que el supermercado pues tiene un plan de control de negocio que básicamente consiste en tener varios proveedores. Porque si falla uno, que puede fallar por lo que sea, por la guerra, por la pandemia, por lo que sea, pues siempre tienen que tener un plan B, un plan alternativo. Cuando hablamos de plan de continuidad de negocio, siempre se suele enfocar desde el punto de vista del servicio. Es decir, yo estoy dando un servicio a mis clientes, venta de aguacate, venta de girasoles, venta de pipas, venta de coches, venta de lo que sea. Estoy dando un servicio que no tiene por qué ser solamente vender algo. También puede ser un servicio de CPD, de un soporte de IT, de un servicio de desarrollo. Puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier servicio, un call center también. Puede ser cualquier servicio. Y ese servicio, pues hay que, desde el punto de vista de la continuidad de negocio, hay que modelizarlo. Modelizarlo significa que hay que ver lo que hay debajo de ese servicio. El servicio, por ejemplo, el de la venta de aguacates, para ver un ejemplo sencillito, pues tiene que tener una venta de gestión de proveedores, una gestión de la cadena de suministro. Cadena de suministro significa todos los proveedores que hay por detrás de ese producto para proporcionar ese producto. Pues habrá un proveedor que es el que se encarga de ir a la huerta, o es el que se encarga de tener un proveedor que es el que va a la huerta a comprar al mercado o donde sea esos aguacates, pero al final va a haber una cadena de suministro, va a haber una serie de proveedores, una lista de proveedores que son los que al final van a llevar, son los que al final me van a traer al supermercado, soy yo el supermercado, son los que me van a traer al final el producto. Entonces, una actividad va a ser la gestión de esa cadena de suministro. Otra actividad va a ser, pues tendré que tener un señor, yo soy el supermercado, tendré que tener un empleado que sea el que lleve desde las cajas que me trae el proveedor el aguacate hasta la estantería, pues tengo que tener una persona que lo lleve y que lo sitúe y que lo ponga bonito y que lo sirva también a mis clientes, porque al final también tiene que haber una persona, pues que cuando voy al supermercado tiene que haber una persona que me lo meta en una bolsita, me lo pese y me diga, pues estos son $5 o 3 o 4 o lo que sea. Pero esa es otra actividad también. La actividad de reponer el aguacate o de ponerlo en la estantería y de vender también el aguacate. Entonces, al final, ese servicio se compone de una serie de actividades y modelizar el servicio desde el punto de vista de la continuidad del negocio, significa que tengo que desglosar todas las actividades que son necesarias para proporcionar ese servicio. ¿Por qué? Pues porque todas esas actividades al final se pueden también interrumpir, puede haber una interrupción y el servicio, si esas actividades no se llevan a cabo como se tienen que llevar, pues también se puede interrumpir. ¿Qué puede pasar? Pues que a lo mejor uno de los trabajadores que tengo para hacer la actividad de reponer o de vender ese aguacate, pues se ha puesto malo, ha cogido el virus. O tiene un pariente en Ucrania y se tiene que ir a Ucrania. Pues esa actividad de venta o de reponer el aguacate, pues también puede fallar. También puede implicar una interrupción del servicio. Por eso necesitamos saber o necesitamos desglosar para cada servicio cuáles son las actividades que son necesarias para proporcionar ese servicio. Pero no solamente me tengo que quedar ahí. Cada actividad también tiene o se apoya en una serie de recursos. Recursos significa al final activos. Activo significa, pues puede ser una persona, puede ser un coche, puede ser un software, puede ser un hardware, puede ser cualquier elemento físico que necesito para proporcionar la actividad. Ese sería el último nivel. Son recursos, al final, recursos físicos, materiales.
que necesito para que las actividades se lleven a cabo. Y esos recursos pues también pueden ser que no tenga la capacidad suficiente, que no estén disponibles porque se abríen, porque se rompan, por lo que sea, pero ese nivel más bajo también lo tengo que identificar o también lo tengo que tener en cuenta a la hora de modelizar mi servicio, porque también puede ocasionar la interrupción de ese servicio. Entonces, al final, ¿por qué un plan de continuidad de negocio? Pues básicamente porque si tengo un problema proporcionando un servicio a mis clientes, ese servicio se compone en actividades y esas actividades se apoyan en recursos, cualquiera de esos elementos que estoy identificando en mi modelo de servicio puede fallar y eso puede provocar una interrupción. Y esa interrupción puede significar también la pérdida de un cliente. Si el supermercado no tiene el plan B, no tiene un proveedor alternativo para seguir vendiendo aguacates, aunque sea de otra marca, aunque sean distintos, pero seguir vendiendo aguacates, ese es el servicio. Si no tienen ese plan alternativo, pierden un cliente, mínimo uno, que soy yo. Seguro que muchos más, pero mínimo lo van a perder uno. Entonces, ¿por qué un plan de continuidad de negocio? Porque nos va a permitir, nos va a ayudar a que si tenemos un problema en este mundo tan globalizado y tan variable y hoy en día tan inestable, pues tenemos que estar preparados. Y ahora con esto de la pandemia, más el conflicto entre Ucrania y Rusia, pues hay que estar muy bien preparados. Imagino que muchos de vosotros sabréis que hay empresas que ya se están planteando, de hecho en Europa se está invirtiendo en ello, para que cada vez dependamos en Europa, cada vez se dependa menos de Asia, de China en concreto, para productos tecnológicos, para chips, microchips, este tipo de productos tecnológicos. ¿Por qué? Pues porque también estamos viendo, también está pasando ahora que con el conflicto de Ucrania, con la pandemia, también está habiendo muchos retrasos debido a que pues, las plantas de producción en China o en Asia pues están tardando más de la cuenta y eso está implicando que la logística, que la venta de coches y la venta de productos informáticos, de ordenadores, de teléfonos, de videoconsolas también, pues está implicando que esto se alargue demasiado, se extienda mucho los plazos, porque al final dependemos mucho de eso. Y hay muchas empresas multinacionales europeas y en otras partes del mundo que están diseñando sus estrategias para cada vez depender menos de sitios o de lugares donde un conflicto puede implicar pues todo lo que está pasando ahora. Y en Europa, como os decía antes, pues ya se están definiendo cada vez más incluso a nivel regulatorio en Europa, que cada vez se dependa menos de otras partes externas, que seamos más autosuficientes en ese sentido, en Europa. Así que eso es lo que está pasando actualmente y eso es lo que hay que ver a futuro también. Cuando hablamos de continuidad de negocio, básicamente a mí me gusta diferenciar dos etapas, que aunque ahora también os voy a enseñar cómo se puede plantear más en detalle un plan de continuidad de negocio, pero un plan de continuidad de negocio siempre se tiene que basar en dos etapas. Una etapa de reacción, es decir, qué voy a hacer de forma inmediata, y luego una etapa de recuperación para volver a la normalidad. Esto lo voy a poner un ejemplo con algo que seguro que vais a entender. Si vosotros estáis en vuestra casa, es de noche y se va la luz, si se va la luz un minuto no pasa nada. Esperáis sentaditos viendo la tele, Netflix o lo que sea, y no pasa nada. Un minuto pasa rápido. O no, depende de lo que estemos viendo en la televisión. Si estamos viendo una película de acción y justo se para un minuto, igual nos estropea la película. Pero generalmente un minuto sin luz no pasa nada. Pero si se nos va la luz 2 horas, eso ya es más tiempo. Entonces, acción inmediata, si se nos va la luz, pues una vela, una velita, una linterna, nos vamos a hacer la comida a la cocina con la linterna, después también nos vamos a comer, o sea, nos vamos a dormir, perdón, hacemos la comida, nos vamos a la cama y nos da igual, porque vamos con nuestra linterna o con nuestra vela y no pasa nada. Pero ¿qué es lo que pasa si no estamos preparados para ese momento? Si nunca se ha ido la luz, no tenemos una vela, no tenemos una linterna y no tenemos nada. Pues a lo mejor esa noche nos quedamos sin comer y nos quedamos dormidos en el sofá, que no es lo ideal. Entonces la acción inmediata siempre es reaccionar.
Si tenemos preparado ya el protocolo, esto suena a lo mejor muy estricto o suena muy formal, pero yo en mi casa tengo ese protocolo. Yo en mi casa tengo una bombilla, o sea, tengo una linterna y además tengo velas y sé dónde están. Y sé, además, sé también que la linterna, las pilas que tiene no están gastadas porque la compruebo cada cierto tiempo. Entonces ya de alguna forma tengo en mí un plan de continuidad en mi vida para que si se va la luz, estar preparado. Esa sería la reacción. O sea, la reacción es, se va la luz, pues tengo mi linterna, o tengo mi vela, tengo varias velas y sé dónde están y lo tengo todo preparado. Esa sería la acción inmediata, reaccionar. Pero es que no, eso puede pasar una noche, pero al día siguiente tengo que poner la lavadora, tengo que pues, poner el horno, tengo que encender muchas cosas, la nevera, tengo que encender muchas cosas eléctricas que sin luz no pueden funcionar. Entonces necesito recuperar la normalidad al 100%. La bombilla, o sea, perdón, la linterna va a ser algo temporal, va a ser la acción inmediata, la respuesta. Pero necesito recuperarme, necesito que la luz vuelva, necesito hablar con mi compañía a lo mejor para preguntarle qué es lo que pasa. Incluso si hay un problema grave, pues también puedo contratar un servicio, un grupo electrógeno, que también hay empresas que ofrecen grupo electrógeno, que te lo llevan a tu casa, grupo electrógeno con gasolina para que pueda seguir funcionando, para que pueda seguir teniendo electricidad en casa, pero al final necesito recuperar la normalidad al 100%, que eso sería la segunda etapa. Si nos llevamos esto a un entorno más complejo, un entorno profesional, un entorno empresarial, una empresa, las empresas pues suelen tener un CPD, un data center. Ese data center pues suele estar redundado. Suelen tener un CPD primario, que es pues, el que tiene la capacidad máxima, el que tiene mayor capacidad. Suelen tener también un CPD secundario, que no suele tener, en muchos casos no tiene la misma capacidad, es una capacidad reducida, porque tener un CPD redundado, si es exactamente igual que el primario, eso tiene un coste. Sin embargo, si el secundario me vale para seguir funcionando, aunque los recursos son limitados porque no es tan potente, digamos, pues sigo teniendo un CPD alternativo, pero mantenerlo me cuesta menos, es más económico. Entonces, la idea es que si falla el primario, la acción inmediata puede ser seguir funcionando con el secundario, con los recursos limitados, porque ese CPD alternativo pues me cuesta menos, tiene los recursos más limitados, pero por lo menos puedo seguir funcionando. Pero, de nuevo, necesito volver a dar al servicio, necesito dar de nuevo el servicio al 100%, necesito volver a la normalidad, con lo cual necesito recuperar el CPD primario, el original, el potente, digamos. Eso es lo que necesito siempre. Dar respuesta para que el cliente no note mucho que ha pasado algo, pero después de eso necesito recuperar la normalidad. Con el ejemplo de los aguacates y con el ejemplo del conflicto de Rusia y Ucrania, pues a lo mejor yo me he enterado que han cambiado, porque me fijo mucho en eso, en la marca, pero además le ponen una pegatina a los aguacates. Yo me he fijado que han cambiado de marca, pero tanto el producto en sí como la textura, el sabor es similar, no es el mismo, pero es similar. Eso significa que voy a seguir comprando en ese supermercado. Entonces, imagino que si pueden recuperar el proveedor original en el futuro, pues volverán a recuperarlo de forma que vuelvan a ofrecer el mismo servicio que ofrecían antes de que ocurriera el conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero ahora mismo lo que están ofreciendo es un producto similar, parecido, que pues de momento no está causando problemas, entiendo yo, porque yo como cliente suelo ser muy exigente y yo en mi caso pues sigo comprando el mismo aguacate o similar en el mismo supermercado. Así que bueno, esto sería ese resumen de las etapas de la gestión de la continuidad del negocio. La respuesta inmediata y la recuperación al 100%. ¿Cuáles serían los elementos más importantes a la hora de desarrollar un plan de continuidad de negocio? Bueno, pues estos puntos que veis aquí en pantalla son simplemente orientativos. Cuando yo desarrollo un plan de continuidad de negocio como consultor, pues siempre intento que contemple mucha información, que toda esa información esté escrita. Por supuesto, esta no es la información que yo tengo en mi plan de continuidad de negocio en mi casa,
cuando se va la luz, porque en este caso es más sencillo, pero si hablamos de un entorno más serio, un entorno de una empresa que ofrece servicios a sus clientes, fijaros que el ejemplo que os he puesto antes es de un entorno en el que no hay tecnologías, en el que el servicio es vender aguacates y ahí la tecnología es mínima. Por supuesto, el proveedor, por supuesto, el supermercado tendrá una plataforma, un ERP, un CRM, tendrá varias plataformas para gestionar el proveedor, para gestionar la venta, para gestionar la cantidad de aguacates que venden, que se reponen, que no se venden. Entonces, al final, ahí sí va a haber también una serie de elementos tecnológicos, pero el servicio como tal es simplemente una venta de aguacates y se vende en mano, no se vende a través de Internet, que también se puede vender, pero en este caso no se vende por Internet. Pero al final con esto quiero decir que muchas veces cuando se habla de continuidad de negocio, se tiende a pensar en tecnologías, en TI. Y cuando hablamos de gestión de la continuidad de negocio, la gestión de la continuidad de negocio se refiere a cualquier área, cualquier ámbito de una empresa. No se refiere única y exclusivamente a la parte de IT. Si solamente fuese la parte de IT, con el conflicto de Rusia y Ucrania, nadie se habría enterado de nada. Porque es tan sencillo como que si tienes un CPD en Ucrania y te lo destruyen, porque llega un misil y lo rompe, pues seguramente vas a tener otro CPD alternativo en España, o en Marruecos, o en China, o en otro país en el que no ha pasado nada hasta ahora. Con lo cual, al nivel tecnológico, seguramente si hubiera tenido alguna repercusión, pues se habría resuelto de una forma sencilla. Pero el tema es que los fallos que se está provocando a nivel empresarial con el conflicto entre Rusia y Ucrania son a nivel de proveedores, de la cadena de suministro. Porque hay productos que no se pueden traer. O hay productos que, por lo que sea, pues o bien son más caros, o bien la empresa ha quebrado, porque los señores que llevaban en la empresa se han tenido que ir a la guerra o han tenido que ir a batallar en el conflicto con Rusia, porque son ucranianos. Entonces, esto al final, lo que os quiero decir con esto es que un plan de continuidad de negocio no se enfoca solamente a la parte de IT, se enfoca a cualquier servicio, sea de la naturaleza que sea, pero se refiere a un servicio que se proporcione a unos clientes, un servicio que proporcionemos a unos clientes. Y estos elementos que veis en pantalla son los elementos que tenéis que tener en cuenta a la hora de desarrollar un plan de continuidad de negocio. Es importante documentarlo y además es importante, yo recomiendo también siempre tenerlo impreso, porque si ocurre algo, si ocurre un incidente y ese incidente provoca que se va la luz y no podemos tener acceso a información documentada y el plan de continuidad de negocio es un documento, un Word, por ejemplo, que tenemos en el ordenador, pues si no lo tenemos impreso y se ha ido la luz, a lo mejor no podemos acceder a él. Con lo cual, es recomendable que el plan de continuidad del negocio esté documentado, pero que también esté impreso, en papel, que lo podamos tocar con las manos. Eso es recomendable. ¿Qué debe tener un plan de continuidad de negocio? Bueno, como os comentaba antes, hay una serie de puntos que yo siempre tengo en cuenta a la hora de desarrollar un plan de continuidad de negocio. Esto no hay un estándar, si es verdad que la ISO 22101 te da ciertas ideas, pero al final puedes desarrollar o el contenido del plan de continuidad de negocio puede tener el contenido que tú quieras o que tú consideres necesario. Siempre con unos mínimos, que os voy a contar a continuación. Por supuesto, pues hay que definir cuál es el propósito, el alcance. El alcance significa cuáles son los objetivos que voy a incluir en mi plan de continuidad de negocio, porque a lo mejor quiero considerar la venta de aguacates, el servicio de venta de aguacates en mi plan de continuidad de negocio, pero no quiero considerar la venta de agua, o no quiero considerar la venta de videojuegos o de videoconsolas. Entonces, puedo limitar siempre cuál es el alcance de mi plan de continuidad de negocio. Un elemento importante también es los roles, cuáles son las personas, más que personas, roles. Porque si vamos a personas, si en lugar de utilizar roles, por ejemplo, responsable de calidad o responsable de continuidad o responsable de seguridad o dirección, si en lugar de utilizar roles ponemos nombres, los nombres en las empresas sabemos todos que cambian. Hoy puede ser Manolo, pero mañana puede ser Manolita, o mañana puede ser Paqui, o pasado mañana puede ser Andrés. Entonces, en lugar de utilizar nombres, lo que se tiene que definir en un plan de control de negocio siempre deben de ser
roles y cuáles son sus responsabilidades dentro del plan de continuidad de negocio. Por ejemplo, a lo mejor Manolo pues tiene que ponerse en contacto con el proveedor para ver si mañana va a seguir funcionando. Si tiene un problema, pues a ver si mañana puede seguir funcionando. O Paqui a lo mejor es la que se encarga de vender, es la que tiene que estar en caja para que venga un cliente y le diga, pues quiero una bolsa de 4 aguacates. Entonces, hay una serie de roles dentro de ese servicio. Yo he dicho nombres por hacerlo un poco más humano el ejemplo, pero eso sería incorrecto. Es decir, no hay que utilizar nombres. Y lo correcto sería pues el vendedor o sería el gestor o el responsable de venta o el responsable de proveedor. Eso sería lo ideal. Es decir, hablar de roles y de cuáles son las responsabilidades que tiene cada rol. Un elemento importante también, de los más importantes para mí, es el definir los escenarios de desastre. ¿Qué significa escenario de desastre? Esto es muy importante. A ver, de la misma forma que yo os he contado un ejemplo real de pues esa venta de aguacates, que lo que ha ocurrido es que debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, pues ha habido un proveedor que por lo que sea, pues no ha podido seguir ofreciendo ese servicio, ese producto, pues ese es un escenario. Escenario es, en este caso el escenario es fallo de la cadena de suministro. Eso puede ocurrir, de hecho ocurre, muy habitual, de forma muy habitual. Pero no solamente puede ocurrir eso, puede ocurrir también que donde estoy vendiendo los aguacates, el centro, el supermercado, hay un terremoto y se destruya. El edificio donde está el puesto donde vendo los aguacates se destruya por un terremoto o por una inundación o por un fuego. Entonces, todos esos escenarios que pueden ocurrir, otra cosa será la probabilidad, que podemos estar de acuerdo todos en que, pues en un lugar donde nunca ha habido un terremoto, pues probabilidad de que ocurra puede ser bastante baja. Pero siempre puede haber una serie de escenarios que pueden provocar que el servicio se interrumpa. También puede ocurrir que se vaya la luz. Si se va la luz, los clientes no van a poder entrar en el centro. O yo no voy a poder cobrar porque no voy a poder teclear en la máquina el precio y no voy a poder registrar la venta. Con lo cual, hay una serie de escenarios que pueden provocar que el servicio se interrumpa. Y si eso ocurre, no voy a poder vender, no voy a poder satisfacer las necesidades de mi cliente. Con lo cual necesito identificar cuáles son todos los escenarios que pueden provocar una interrupción, que eso es lo que se conoce como escenarios de desastre. Habrá X escenarios, pues hay que identificar todos esos escenarios. Para cada escenario habrá que establecer lo que se conoce como acciones de contingencia. Es decir, lo que antes decía como la respuesta. ¿Qué vamos a hacer para dar una respuesta inmediata? Para que, aunque sea a un nivel degradado, aunque yo vaya por mi casa con la bombilla, con la linterna, por lo menos que que pueda seguir viviendo en mi casa, que no me muera de hambre o que no me quede sin dormir. Por lo menos eso, aunque no tenga la luz necesaria para poder vivir o para poder estar tranquilo en casa, pero por lo menos que pueda seguir estando en mi casa y que pueda seguir viviendo en casa. Esa es la idea. Pues en un plan de control de negocio, las acciones de contingencia serían lo mismo. Si lo llevamos hecho un ejemplo un poco más práctico, imagino que muchos de vosotros, o todos, tenéis un smartphone, un teléfono con voz y con datos. A mí me ha pasado alguna vez que he estado en algún lugar donde la cobertura pues no era la que yo deseaba y las llamadas sí funcionaban, podía hacer llamadas, podía recibir llamadas, pero la conexión a internet no funcionaba, porque a lo mejor la antena pues no tenía cobertura o incluso también me ha pasado alguna vez que la antena me ha confirmado el proveedor que pues lo que sea se ha roto o se ha caído o le ha pasado lo que sea. Entonces en ese caso el servicio de telefonía ha seguido funcionando, con lo cual el servicio de alguna forma el proveedor de telefonía ha seguido funcionando. No al 100% porque los datos no funcionaban, no me podía conectar a internet o iba muy lento, que esa es otra, a lo mejor funciona, pero va muy lento, tan lento que desistes, que ya no quieres navegar por internet, pero de alguna forma sigue dando el servicio, aunque sea un nivel degradado, pero tienes unas acciones de contingencia para dar respuesta, para que el cliente tenga la sensación de que algo sigue funcionando. No es lo mismo que yo me quede
sin voz, sin datos y que no pueda utilizar el teléfono para nada y que no pueda hablar con nadie, eso no es lo mismo que pues que yo algo pueda hacer con el teléfono, por lo menos hablar con la policía o hablar con urgencias o decirle a mi madre que venga a recogerme porque me he quedado sin teléfono. Por lo menos algo puedo hacer. Y esa es la sensación que se queda al cliente, que algo por lo menos funciona. Por lo menos algo se está preocupando el proveedor por mí, algo por lo menos está haciendo. Esa es la idea, que por lo menos piense que algo se está haciendo y que lo están tratando para resolverlo y para recuperar la normalidad. Eso sería el siguiente punto. Es decir, por una parte hay que identificar todas las acciones de contingencia, todas esas acciones inmediatas que hay que llevar a cabo para que el servicio siga funcionando, pero es que también tenemos que contemplar en nuestro plan de control de negocio el detalle de todas las acciones que hay que llevar a cabo para recuperar la normalidad, para volver al 100%. Bien, además de eso también tenemos que identificar en nuestro plan de control de negocio cuáles son los recursos necesarios. Esos recursos, si os acordáis antes, cuando hablábamos del modelizar el servicio desde el punto de vista de la control de negocio, por debajo del servicio estaban las actividades y debajo de cada actividad yo indicaba también que había que identificar cuáles son los recursos necesarios para proporcionar esa actividad. Pues esos recursos son los que también tenéis que identificar, o sea, también tenéis que incluir de alguna forma en el plan de continuidad de negocio. ¿Por qué? Pues porque cuando ocurre un incidente, un desastre, un escenario de desastre, hay que tener en cuenta cuáles son los recursos que necesitamos para levantar ese servicio. Si lo tenemos identificado de forma clara, precisa, en nuestro plan de control de negocio, vamos a ser más ágiles a la hora de saber con quién tenemos que hablar, dónde están, si tenemos que reponerlos porque se ha brillado alguno. Todo eso al final lo vamos a conseguir más rápido si ya lo tenemos identificado en un mismo documento, en el plan de continuidad de negocio. Además, también, pues seguramente nuestro plan de continuidad de negocio va a depender no solamente de áreas internas de la empresa, de otras áreas, del área de TI, del área de tecnologías, del área de recursos humanos, porque tenemos que hablar con la gente de recursos humanos para que haga un comunicado, o con la gente de TI para que nos proporcione una copia de seguridad, o con partes externas, por ejemplo, porque tenemos que hablar con el cliente para comunicarle que ha habido una interrupción y que no se preocupe que vamos a estar resolviendo o que vamos a estar tratando el incidente hasta que se recupere. Entonces hay una serie de dependencias que hay que identificar en el plan de control de negocio, porque habrá que informarles del estado de la ejecución del plan de control de negocio. Habrá que informarles en el momento en el que se pone en ejecución, en el momento en el que se activa el plan, hasta que al final, pues habrá un momento en el que una vez activado el plan, habrá que darlo cerrado, por concluido, y en ese momento, pues también habrá que comunicárselo al cliente. ¿Cuándo se puede dar por cerrado el plan de control de negocio? Bueno, ya sabéis, imagino que todos tenemos claro que, como os he dicho antes, un plan de continuidad de negocio siempre son dos etapas, básicamente. Respuesta y recuperación. Pues cuando se recupera al 100% es cuando podemos dar por concluido la ejecución del plan de continuidad de negocio. Esa es la filosofía, básicamente. También he puesto como elemento importante en el plan de continuidad de negocio el informe. ¿Qué significa el informe? Bueno, el informe es básicamente si alguna vez tenéis que ejecutar en la vida real un plan de continuidad de negocio, la idea es que una vez ejecutado se elabore un informe. Un informe no es más que un documento con todas las acciones que se hayan llevado a cabo, con todos los tiempos que se han tenido, que se ha necesitado para ejecutar cada una de esas actividades, el escenario que se haya podido materializar, los roles que han participado, posibles comentarios de alguien que haya dicho o haya alguien que haya propuesto alguna acción que no se ha ejecutado como se tenía que ejecutar. Pero al final hay que escribir, hay que documentar lo que ha ocurrido. ¿Por qué? Pues porque esto al final nos va a servir como lecciones aprendidas. Si ya ocurre algo y lo documentamos, vamos al detalle de lo que ha ocurrido, de quién ha participado, de los tiempos, de cuántos tiempos, qué tiempo hemos necesitado para reaccionar, para recuperar la normalidad. Eso es claramente una base de conocimiento, lecciones aprendidas, porque si ocurre otra vez, ya sabemos, primero, y lo más importante, qué tiempos vamos a necesitar
para recuperar la normalidad. A lo mejor nosotros hemos calculado que vamos a recuperar la normalidad en 2 horas, pero eso antes de ejecutarlo pensamos que va a durar 2 horas, pero una vez ejecutado, a lo mejor nos damos cuenta que hemos tardado 4 horas. Con lo cual, una ejecución y documentar esa ejecución nos va a ayudar también a refinar los tiempos. También a comprobar que las acciones que hemos escrito son las que necesitamos. A lo mejor lo que hemos escrito es insuficiente. Hay actividades que no se han documentado o hay acciones que no se han documentado y necesitamos documentar. O hay contactos que nos hemos dado cuenta, personas, contactos, teléfonos, correos electrónicos, que nos han hecho falta durante la ejecución, no lo hemos tenido en cuenta y sí tenemos que incluirlo. Con lo cual, pues ese informe va a ser, como decía antes, un documento que va a incluir lecciones aprendidas para que se ocurra otra vez en el futuro lo mismo, que podamos estar mejor preparados. Va a ser como un entrenamiento, va a ser como parte de nuestro entrenamiento para que, si vuelve a ocurrir en el futuro, que estemos mejor preparados. Y eso también es la idea de las pruebas. Eso también es la idea de las pruebas, que es el siguiente punto y último que os quiero comentar. En las pruebas, hay estándares, bueno, el estándar, ya sabéis que el estándar aquí más importante es la ISO 22301. En las pruebas es algo que es obligatorio, de acuerdo a este estándar, realizar. ¿Por qué? Pues muy sencillo, y voy a volver al ejemplo del que os ponía al principio de yo en mi casa, que estoy viendo una serie, estoy viendo cualquier serie en la televisión, en Netflix, y se va la luz. Bueno, pues si se va la luz y nunca nunca he comprobado que la linterna de mi casa tiene pilas, pues a lo mejor justo el día que se va la luz, esto ya sabéis que existen las leyes de Murphy, el día que no queremos que ocurra algo, ocurre. Pues si ocurre eso y nunca he comprobado si la pila de la linterna está bien, a lo mejor justo el día que lo necesito, no funciona. ¿Qué tengo que hacer para evitar eso? Pues comprobar cada cierto tiempo que la pila está bien. ¿Cómo llevo esto a un mundo real, a un mundo un poco más complejo, un mundo empresarial, a un plan de control de negocio real? Pues lo que tengo que hacer es probar. Ya sabéis que uno de los elementos de un plan de continuidad de negocio es identificar todos los escenarios que pueden provocar la interrupción del servicio. Habitualmente suelen ser 4 o 5. Hay empresas que definen mucho más escenarios. Esto depende mucho de cada empresa. No hay un estándar, porque cada empresa va a identificar una serie de escenarios que son los que van a provocar la interrupción del servicio. No obstante, un escenario que siempre deberías de contemplar, al menos pues es fallo de la cadena de suministro por el conflicto que tenemos entre Rusia y Ucrania, o también por la logística, los problemas de logística que hay también ahora con países asiáticos, China sobre todo, para el tema de los chips, microchips, etcétera. Que imagino que muchos de vosotros habéis intentado comprar algún ordenador, alguna videoconsola, algún coche, y os han dicho que hasta dentro de 6 meses o 8 o incluso un año, pues no os van a dar lo que necesitáis porque no hay disponibilidad, básicamente. A mí me ha pasado eso. No sé en Latinoamérica, pero aquí en España, aquí en Europa, en España, me ha pasado que yo he querido comprar un coche modesto, nada del otro mundo, habitual, por cierto, además. No voy a dar nombres por no hacer publicidad, pero he querido comprar un coche y me han dicho que hasta el año que viene que nada, que imposible, por los problemas de la logística. Pues esto es lo que a nivel de Europa es lo que se está intentando de desarrollar estrategias para cada vez depender menos de componentes que vienen de otras partes del mundo. Bien, pues lo que os decía, algo que también es requisito es definir pruebas. Y en las pruebas lo que tenemos que hacer en primer lugar es tener en cuenta cuáles son los escenarios que pueden provocar la interrupción del servicio. Al final habrá pues 5, 6, 4, los escenarios que sean. Uno de ellos, ya sabéis, cadena de suministro, fallo de cadena de suministro. Otro puede ser también fallo de suministro eléctrico, que se vaya la luz. Otro puede ser pues fallo de las instalaciones, que haya un terremoto, una inundación, un fuego y no pueda usar o utilizar las instalaciones. Pero al final cada empresa tiene que definir sus escenarios de desastre, los posibles escenarios que pueden provocar la interrupción del servicio o de los servicios que estén dentro del alcance de la continuidad de negocio.
Bien, pues una vez que tengo mi lista de escenarios posibles que pueden provocar la interrupción del negocio, lo que necesito, lo que necesitáis es planificar cuándo se van a hacer esas pruebas. Planificar significa que si yo tengo, por ejemplo, 4 o 6, vamos a poner 6, si tengo 6 escenarios, yo me puedo planificar de aquí a 3 años para probar cada año 2 escenarios, o uno, me da igual. Pero no es necesario que cada año pruebe todos los escenarios. Lo ideal es ponerte un margen de tiempo, 3 años, por ejemplo, y ahora explicaré por qué 3 años, pero lo ideal es establecer un margen de tiempo, suelen ser 3 años, para que en esos 3 años haga las pruebas de todos mis escenarios de desastre. ¿Por qué 3 años? Bueno, 3 años porque yo siempre me baso en la ISO 22301, en la ISO 22301, que es el estándar este que os decía antes para la gestión de la continuidad de negocio, estándar internacional. Este estándar es certificable y este estándar, perdón, este estándar que es certificable, cuando se emite el certificado tiene una validez de 3 años. Con lo cual, como la validez del certificado son 3 años, cada año se hacen auditorías de seguimiento, pero la validez del certificado son 3 años. Por eso se suelen hacer las pruebas cada 3 años, porque ese es el periodo de vigencia del certificado. En cada prueba, cuando se haga la prueba no tiene por qué ser real. Es decir, no tengo por qué prenderle fuego al CPD. No tengo por qué matar al proveedor. No tengo por qué provocar la interrupción del suministro eléctrico. No tiene por qué ser una prueba real. De hecho, las pruebas suelen ser simuladas. Simuladas significa, hay empresas que lo que tienen son maquetas. Juguetes, se sientan en una mesa, todos, configuran con unas maquetas pues un escenario, con un edificio, con personas, con vehículos y se ponen a pensar en el caso de que se derrumbe el edificio o se rompa o algo, pues cómo actuaría en ese caso. Eso es una simulación. Hay también gente que sin maquetas, pues también hacen como un brainstorming o como una lluvia de ideas. Y se ponen a pensar, en el caso de que ocurra ese escenario, ¿cómo actuaríamos? Pues se ponen a pensar, a dar ideas y todo eso se documenta. Importante, siempre documentar. El escenario que se vaya a probar o que se vaya a simular, pues siempre documentarlo. Y al final, pues también tenemos que tener un informe con lo que hayamos vivido, con lo que hayamos probado, simulado en ese entorno de pruebas. ¿Por qué? Pues porque al final eso también va a ser lecciones aprendidas. Nos va a ayudar a saber cómo tendríamos que actuar. Nos va a saber, o sea, nos va a ayudar a saber en qué tenemos que mejorar, porque a lo mejor igual, con respecto a los tiempos, si la prueba de un escenario, que la prueba siempre, pues se supone que la gente no está tan estresada, pues si en la prueba yo estoy tardando 2 horas, en un entorno real no voy a tardar menos, voy a tardar más, porque me voy a poner más nervioso, porque voy a tener que desplazarme más, porque no estoy sentado en una oficina, o sea, no estoy sentado en una mesa con mis compañeros, estoy en la planta y tengo a los clientes quejándose y tengo a la gente chillando por los pasillos y tengo a la gente diciendo que se va a morir y eso en un entorno real es mucho más complejo. Con lo cual, si en las pruebas estoy tardando 2 horas, menos de eso es muy complicado que vaya a tardar en recuperar la normalidad, en dar respuesta, ya sabéis que son dos etapas, dar respuesta, contingencia y recuperar al 100%. Con lo cual es también muy importante que después de las pruebas siempre se documente todo, porque eso también os va a valer como lecciones aprendidas. Y una de las cosas que siempre tenéis que tener tanto en las pruebas como en una ejecución real son los tiempos. Desde que se inicia, tanto la prueba como la ejecución del plan, desde que se inicia hasta que se termina. Y se termina, ya lo decía también antes, cuando se ejecuta primero la reacción, la respuesta y cuando se recupera al 100% la normalidad. Y después de eso, pues tendremos un informe con toda esa información que hemos ido recopilando y que nos va a ayudar a mejorar y nos va a ayudar a que en el futuro, si vuelve a ocurrir eso, pues que estemos mejor preparados. También sirve para que la gente sepa cómo tiene que actuar. Es decir, ya no es solamente que las personas que ejecutan el plan sepan con mayor precisión cómo va a funcionar el plan, sino que todas las personas que estén involucradas, que ya sabéis que hay una serie de roles y responsabilidades, pues que todas esas personas participando en las pruebas se vean en esa situación y tengan que pensar cómo van a actuar, porque al final la ejecución del plan de continuidad de negocio depende de toda la empresa.
depende de todos y cada uno de las personas que hay en la empresa proporcionando ese servicio, que ya sabéis que ese servicio, si lo modelizamos, tiene actividades y tiene recursos. Eso implica al final muchas personas y todas esas personas tienen que saber cómo actuar. Porque, volviendo al ejemplo chorra o tonto, el ejemplo tonto de la linterna en mi casa. Si yo no sé dónde está guardada la linterna, yo la tengo en mi casa, pero no sé dónde está guardada y tengo que buscarla a oscuras, sin luz. A lo mejor bajando la escalera, si no hay luz, igual me puedo tropezar y puedo tener un golpe y me puedo hacer daño o me puedo matar. Entonces hay que saber todas las personas que hay implicadas en ese servicio modelizado en actividades y recursos. Todas esas personas que están ahí involucradas tienen que saber perfectamente cómo tienen que actuar, cómo tienen que proceder, cuál es su responsabilidad, cuál es su rol, cuál es su responsabilidad y tienen que saber cómo actuar. Por eso, importante las pruebas. Bien, pues con esto ya lo único que nos queda, los últimos 5 minutitos para preguntas y respuestas. Así que ahora vuestro momento, voy a daros vuestro turno para que me preguntéis cosas y voy a tratar de responder a vuestras preguntas. Mientras que recibo vuestras preguntas, voy a beber un poquito de agua. Bebo un poquito de agua porque es que si no me quedo afónico. Bueno, a ver, preguntas. Preguntas, estoy viendo mucha gente preguntando cosas. A ver, bueno, preguntando cosas. Hay mucha gente que está saludando. Hay alguien que me dice que se cortó el audio. Espero que no haya sido mucho tiempo que se haya cortado el audio, porque si no, ese es un problema de continuidad de audio, pero espero que no haya sido mucho tiempo. Alejandro me pregunta lo siguiente. ¿Quién es el responsable de iniciar o declarar que se está en contingencia para aplicar el plan de continuidad? Bueno, esto generalmente, Alejandro, se suele definir un responsable de continuidad, que es la persona que se encarga de liderar el proyecto, de liderar la gestión de la continuidad. Simplemente un responsable, que se llama responsable de la continuidad de negocio, que es la persona que generalmente se suele encargar de la activación del plan de continuidad. Más preguntas. Más preguntas. Más preguntas. Luis me hace la siguiente pregunta. Acá en Perú tenemos problemas con los fertilizantes que traían de Rusia. ¿Cuál sería? Imagino que está mal escrita la pregunta. ¿Cuál sería el mejor PCN a aplicar? Bueno, Luis, justo el ejemplo que yo ponía, el de los aguacates, pues es un problema de cadena de suministro. Si tienes un proveedor que viene de un país que, por lo que sea, por el conflicto entre Rusia y Ucrania o lo que sea, o el conflicto o los problemas que tenemos de logística con Asia, con China, sobre todo. Si tenemos un problema con la cadena de suministro, porque tenemos un proveedor que no nos puede proporcionar ese producto o ese servicio, tendremos que buscar a otro. El tema de los fertilizantes no estoy muy informado al respecto, pero al final imagino que no habrá solamente proveedores en Rusia o en Ucrania que proporcionen fertilizantes. En España, por ejemplo, hay muchas empresas de fertilizantes y en otras partes del mundo también. Lo que pasa es que muchas veces, pues, por tema económico, por tema de costes, pues, siempre se tiende a buscar o a tener relación con unos proveedores, pero ante un incidente o ante una interrupción de este tipo, pues siempre hay que pensar en otras alternativas. Y siempre hay otras alternativas. Si no, pues también se puede pensar que eso es lo que estamos pensando, esa es la estrategia a nivel europeo, cada vez menos depender, no de fertilizantes, sí de temas tecnológicos, de chips, de microchips, de China. Y pues yo creo que esa va a ser la tendencia de muchas empresas, de depender cada vez menos de otros países, de que este mundo tan globalizado actualmente, pues al menos en cuestión de proveedores, que sea algo cada vez más limitado, por decirlo de alguna forma. Yo creo que eso es la estrategia que están siguiendo muchas empresas. Bien, más preguntas, más preguntas, más preguntas, más preguntas. A ver. Bien, Mireia me pregunta lo siguiente.
Si se trata de proteger activos, recursos necesarios, ¿qué es lo que se prioriza en un plan de continuidad de negocio? Bueno, Mireia, ha habido una parte que no hemos comentado que es el BIA, el Business Impact Analysis. Hablaremos sobre el BIA en el siguiente webinar, en el tercero del ciclo, que ahí es donde puedes priorizar, ahí es donde se trata de poner orden. Orden en el sentido de que hay cosas que son, algunas cosas que son más importantes que otras y hay que priorizar, efectivamente. Pero eso se trata y lo trabajaremos en el siguiente webinar. De todas formas, ahí la respuesta es, se prioriza a través del BIA, del Business Impact Analysis, o en español, análisis de impacto en el negocio. Esa es la idea. Bueno, una última pregunta. Una última pregunta. A ver, Marcela me pregunta lo siguiente. ¿Nada tiene que ver un oficial de cumplimiento en PCN? No sé si he entendido muy bien tu pregunta, Marcela. Un oficial de cumplimiento, imagino que te refieres a un responsable de cumplimiento. A ver, esto al final depende mucho cómo se organiza la empresa. Si hay un responsable de cumplimiento, de compliance, también que se llama ahora, ¿no? Está muy de moda el compliance a nivel mundial. Pues si tienes un responsable de compliance, será un responsable de todo el cumplimiento a nivel global, pero siempre conviene tener si es una empresa grande, si es una empresa pequeñita, pues ya puede cambiar la cosa, pero si es una empresa grande, puede tener más sentido que haya, pues a nivel global, un responsable, un oficial de cumplimiento, pero que haya también un oficial o un responsable de la continuidad de negocio, que se va a encargar más de liderar cuestiones específicas de la continuidad. Porque de cumplimiento a lo mejor sabe mucho de regulaciones, de leyes y todas esas cosas que están muy bien, que son necesarias, pero el de continuidad de negocio va a estar más centrado, va a ser más preciso en esa parte de la continuidad. Con lo cual, esa sería mi recomendación. Bien, pues hay muchas más preguntas. Me gustaría estar más tiempo con vosotros, lo prometo, pero el tiempo ya sabéis que es limitado y tenemos que acabar aquí. Siento mucho no poder responder a todas las preguntas. Insisto, me gustaría responderlas a todos, pero el tiempo es el que es y ya no podemos estar más tiempo con las preguntas. Así que, bueno, antes de nada, agradeceros a todos vuestro tiempo. Agradezco que hayáis podido compartir conmigo estos minutos. Espero que hayan sido útiles. Espero que hayan servido para algo. Espero que haya servido para que aprendáis cosas nuevas. Y os espero en el tercer y último webinar de la semana que viene, donde yo creo que también hablaremos de cosas muy importantes, muy interesantes. Así que muchas gracias y que tengáis un buen día. Gracias, hasta ahora, hasta luego.